Hola amigos, ¿cómo están? En esta tarde les saluda su amigo Edson Estela. En esta tarde tengo el privilegio de contar con la compañía de mi amiga también, Sandra Garrido. Ambos hemos preparado esta pequeña presentación más o menos para orientarles en cuanto al uso correcto de las normas APA, séptima edición. Cabe también acotar, amigos, de que esta presentación, esta información ha sido sacada exclusivamente de el libro de APA séptima edición, al igual que agradecemos también a la doctora Marlene Cardoso Quinteros, porque ella nos ha facilitado pues la información con la cual hemos elaborado esta presentación. Sin nada más que agregar, amigos, vamos a empezar con esta presentación, empezando definiendo lo que es una cita. Entonces, como nos dice aquí, la presentación es una expresión parcial de ideas en un texto con referencia al origen de la fuente. La cita no ofrece información del autor y año de la publicación. Muy bien, amigos, entonces una cita van a ser toda aquella información que nosotros introduzcamos en nuestra, ya sea monografía, en nuestra tesis, ¿no? En muchos casos, y la cual nos va a servir, ¿no? En su momento para poder mencionar, citar, ¿no? A algunos autores, alguna información que esos autores nos estén brindando. Sin embargo, también es importante pues de que podamos referir esta información que sacamos de ya sea un libro o cualquier otra cosita, como ya mencioné anteriormente, ¿no? Es muy importante citar. Si no citamos, estamos cayendo en, como se dice, plagio, estamos robando información, así que para evitar todo eso, mejor referenciamos. Muy bien, amigos, entonces hay tipos de textos, o perdón, de citas de textos, hay específicamente citas tanto dentro de un texto como también, ¿no? Como vamos a ver ejemplos más adelante, citas que nos dan a entender de que muchas veces el autor es más importante que el texto, o que el texto o los citados es más importante que el propio autor, ¿no? En esta oportunidad nos dice que cada obra utilizada en el documento elaborado debe tener dos partes: una cita en el texto y la correspondiente entrada en la lista de referencias. Y eso es muy cierto, ¿saben por qué? Porque, como les mencioné anteriormente, cuando nosotros introducimos citas dentro de un texto, ya sea en las bases teóricas, en los antecedentes, incluso en las discusiones, esa es un tipo de cita. Ahora, esta misma cita debe ser referenciada en una lista de referencias, es decir, al final de nuestro trabajo, ¿no? Cuando ingresemos la lista de referencias bibliográficas. Entonces, bueno, la citación entre paréntesis, como vemos en el primer ejemplo, aquí tenemos a un autor, Michyushkina et al, 2020, ¿no? Y toda esta información está entre paréntesis. ¿Esto qué significa, amigos? De que en este caso la información va a ser más importante que el autor. Y esta cita que ven aquí entre paréntesis iría al final de una cita. Es decir, ponemos la información, ¿no? Y finalizamos agregando al autor, el año entre paréntesis. Una citación narrativa va a ser cuando nosotros, en el momento de ingresar nuestra cita, nuestro texto, nuestro párrafo empiece con el autor. Esto nos quiere dar a entender que el autor va a ser más importante que el texto, ¿no? Como por ejemplo, Michyushkina o Michyushkina et al, entre paréntesis 2020, afirma que, nos dice que, y el texto y la cita, ¿no? Más o menos me están entendiendo, igual no, si no me entienden, más adelante vamos a reforzar un poquito con más ejemplos. La información en la lista de referencias, eso es lo que les decía, de que cuando nosotros terminamos ya nuestro trabajo, lo concluimos, es necesario agregar la cita dentro de una lista de referencias, ¿no? Aquí tenemos el nombre del autor, vemos que su primer nombre empieza con T, punto, coma, Mishin, coma, A mayúscula, punto, coma. Esta I, amigos, la vamos a hablar más adelante. Esta I que vemos el símbolo del sol aquí, muchas veces puede ser en inglés, en español. Como este artículo es sacado de una revista en inglés, se va a mantener con su I, como se dice, del símbolo del sol, ¿no?
el año 2020, plantas con plantas codificadas genéticamente con autoluminiscencia, ¿no? Esto va a ser el nombre del artículo, Nature Biotechnology. Este es el nombre de la revista, ¿no? O de la página. El número de revista 36, la paginación, y tenemos aquí lo que se conoce como el link, ¿no? Para poder ir hacia donde está esta cita, ¿no? Muy bien, continuemos. Los tipos de citación. Como mencioné al principio, hay diferentes tipos de citas. En este caso tenemos la cita textual o directa, la cual va a significar la transcripción exacta de la idea del autor, y su longitud va a determinar la forma de la presentación de la misma. Por ejemplo, una cita textual narrativa con menos de 40 palabras, ¿no? Recordemos, cita narrativa, vamos a retroceder un poquito. Aquí el autor va a ser más importante que el texto. Vamos a ver en este ejemplo, como mencioné, en este caso tenemos a Rondo, 1985, nos dice que, ahí está lo que les decía, ¿no? Nos dice que, ¿no? Para algunos organismos, en algún punto de su evolución, la producción de luz debió haberle conferido ciertas ventajas como la probabilidad de supervivencia y ha sido recogida por selección natural. Esta cita tiene menos de 40 palabras si contamos. Muy bien, entonces lo correcto es agregar al autor. El autor se referencia al iniciar la cita porque es una cita narrativa. Muy bien. Luego de que citamos al autor, agregamos el año después del autor y entre paréntesis. Aquí, amigos, podría ir una coma, pero no la vamos a agregar porque Norma Zappa nos dice que ya no es necesario agregar una coma. Las comillas son muy importantes, ¿no? Ojo, acá no hay dos puntos ni nada, simplemente nos dice que abrimos comillas, citamos la información y le agregamos sus comillas al final. Abrimos paréntesis, ponemos la página, que es la abreviatura de página es P, número de página, cerramos paréntesis, y el punto final, amigos, no debemos olvidarnos de esto. El punto en Norma Zappa, 7ª edición, siempre va al final. No va aquí, va aquí. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. Ahora tenemos una cita textual entre paréntesis. Muy bien, cuando era entre paréntesis era porque el texto era más importante que el autor. Esa es igual la misma cita con menos de 40 palabras. En este caso, como ven, ya no va al principio, sino va al final. Muy bien, lo mismo, el apellido, separado por coma el año, separado por coma la paginación, ¿no? Y todo esto entre paréntesis y punto al final. Esto no se olviden, punto al final. Y las comillas que señalan pues que aquí empieza la cita y aquí termina. ¿Ok? Recuerden, cita narrativa, el autor es más importante que el texto. Una cita textual entre paréntesis, el texto es más importante que el autor. Tenemos una cita textual narrativa de más de 40 palabras. Lo anterior era de menos de 40 palabras, esto ya es de menos de 40 palabras. Mismo ejemplo, Arrondo, entre paréntesis, 1985, afirma que el autor y el año se referencian al inicio de la cita, amigos. Y lo que viene después ya es otra parte, ¿no? de este texto que tiene más de 40 palabras y en la cual debe ir con una sangría de 1,27, como ven, ¿no? Aquí. Arrondo y la empieza más o menos como se dice, a la misma altura que la O. Eso se le dice una sangría de 1,27 centímetros que ustedes fácilmente pueden usar algunas herramientas de Word o de Point o donde estén trabajando y agregar esta sangría. El autor y el año se referencian al inicio de la cita. Aquí, como mencioné, el punto al final. ¿Muy bien? Muy bien, entonces. Y no hay comillas, ya no hay comillas porque es más de 40 palabras. Una cita textual entre paréntesis con más de 40 palabras. Igualmente, la misma cita, la cita debe ir con sangría 1,27. Los datos al final de la cita, lo mismo.
el autor separado por coma del año, separado por coma del número de página, entre paréntesis con el punto al final. Dentro de las citas textuales, muy bien, eso es muy importante porque muchas veces encontramos documentos en la cual el autor de este libro, del cual queremos sacar referencia a otra persona. Un ejemplo, podemos ver aquí o leer de que Baudot en 1976 fue citado en el libro de González en el 2002. Es decir, González, la persona o el autor del cual estamos sacando información tal vez de su libro, él citó a Baudot en su libro. Entonces, ¿cómo citar esto, amigos? Muy bien, entonces agregamos lo siguiente. Baudot, coma, el año, coma, citado en el apellido del autor, coma, 2002. Y cerramos paréntesis. Esa es la citación entre paréntesis. Muy bien. Y esto iría, ¿dónde iría? Al final. Muy bien. Al final de nuestro párrafo, indicando de que la cita es más importante que el autor. En una cita narrativa para Baudot, abrimos paréntesis, 1976, coma, citado en González, coma, 2002, cerramos paréntesis y agregamos la cita, ¿no? Entre comillas, obviamente. Entonces, aquí ya estamos indicando de que es más importante el autor, ¿no? Entonces, y aquí la página 54 y el punto al final, por favor, eso no olvidemos. En este caso, en el libro de Baudot, se encontraba esta cita en la página 54. Información en la lista de referencias. Cuando ya queramos referenciarlo al final de nuestro trabajo, vamos a agregar el título del autor de donde sacamos esta información, en este caso de González, coma, su primer nombre con mayúscula, punto, abrimos paréntesis, el año, punto, en este caso el nombre de su libro va, bueno, como nos indica, ¿no? En Norma Zappa, o debe ir, ¿cómo citar un libro? El nombre del libro debe ir en cursiva. Entonces, hombres, dioses y hongos hacia una visión etnobotánica del mito. Entonces, todo esto va en cursiva porque es el nombre del libro. Punto, la editorial, la cual va a ser el editorial EDAF, SA. Muy bien, entonces, esa es la editorial. Luego agregamos el lugar, la colonia Moctezuma, México DF y la página. Así sería y estaría correctamente citado nuestra información, ¿no? Ahora tenemos citas indirectas. La cita indirecta o parafraseada es cuando el autor toma una idea de un autor, pero no la escribe exactamente, sino la adecua con otras palabras. Se omite el dato de la página. Este es también, amigos, un claro ejemplo de cuando nosotros estemos realizando nuestros trabajos de investigación, nosotros poder parafrasear lo que leamos. Es decir, como se dice, tomar la idea del autor, transmitirla con nuestras propias palabras, pero sin perder la idea principal de lo que se conoce como la cita, ¿no? Lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo aquí, Arrondo, ¿no? Ya leímos antes algunos ejemplos con Arrondo. Este es lo parafraseado, es decir, lo que yo pude entender de lo que él mencionó sin perder la idea principal. Por ejemplo, durante la evolución se desarrolló la capacidad de producir luz a lo que llamamos convergencia adaptativa. Arrondo, 1985. Esto igual, amigos, como es una cita, como se dice, entre paréntesis, debe ir pues al final, ¿no? Al final de la cita, porque indicando de que la cita es más importante que el autor. Arrondo, 1985, entre paréntesis y el punto al final. Muy bien, datos al final de la cita. Una nota importante: en caso de que no exista el año de publicación, se debe colocar la abreviatura S.F. que significa sin fecha. Si se tiene la idea de la fecha aproximada de la publicación del documento, se coloca el término de latín circa, abreviado así, C. ¿Qué va a significar alrededor o cerca de? Por ejemplo, en caso de que no conociéramos la fecha de publicación de la obra de Arrondo, colocamos entre paréntesis, ¿no? Una cita entre paréntesis,
a Rondo, coma, SF, que es sin fecha, y cerramos paréntesis. Eso es todo. Ahora, si sabemos más o menos aproximadamente en qué año se publicó, porque tal vez leímos, tal vez en una parte del libro nos indica o nos dan algunos indicios de que fue escrita en tal fecha, entonces colocamos a Rondo, abrimos paréntesis, C.1980, cerramos paréntesis. Esta es una cita narrativa, es decir, que el autor es más importante que la fecha. Muy bien. Ahora, una citación de autores en el texto. Muy bien, entonces ya hemos aprendido a citar cuando es únicamente un autor, pero ¿qué pasa cuando son 2 o 3 o más autores? Vamos a verlo. Si es una cita textual, vamos a agregar normal, como nosotros hemos estado aprendiendo, el apellido, en este caso mi apellido, entre paréntesis el año y punto, ¿no? Aquí el autor nos indica que es más importante que el texto, obviamente, porque es una cita narrativa. Muy bien. Una cita textual narrativa. Cuando son dos autores, ¿qué pasa si a mi compañera Sandra y a mí se nos ocurre hacer un trabajo juntos o encontramos un libro donde participaron dos autores? Se le agrega Estela y Garrido, entre paréntesis 2020, punto, ¿no? Aquí está. Y griega, porque somos autores latinos, ¿no? Hispanohablantes. Y aquí los autores obviamente son más importantes que el texto, ¿no? Ahora, cuando es una cita parafraseada, es decir, que cuando nosotros o tal vez ustedes, ¿no? Parafrasearon probablemente alguna información nuestra, se le agrega pues entre paréntesis, ¿no? Como mencionamos al final, que sería una cita entre paréntesis, ¿no? Y que va al final de la cita. Estela y Garrido, 2020, cerramos paréntesis, punto. ¿Por qué cambió al signo del sol? Como les dije, muchas veces podemos agregar la Y o el símbolo del sol. En este caso es una regla, es una nota importante que el I se debe usar cuando el autor va dentro del paréntesis. Muy bien, entonces pueden ponerlo como también no pueden ponerlo. Aquí también fácilmente podría ir una Y, como podría ir el símbolo del sol porque está dentro de un paréntesis. Muy bien. Cuando son 3 o más autores, tenemos la cita textual, tenemos Estela, et al. ¿Por qué et al? Se usa et al para abreviar a los demás autores y significa y colaboradores o y otros. No es cuando hay más de 3 autores. Se le agrega et al, abrimos paréntesis, punto. Y agregamos el al, obviamente. Aquí los autores son más importantes que el texto, ¿no? Es una cita narrativa. Una cita parafraseada, lo mismo, pero todo iría entre paréntesis y al final el punto. Ahora, cuando son un grupo de autores, ¿qué pasa? Si son tal vez una organización, tal vez una ONG, tal vez una institución, elaboró un documento, elaboró tal vez un estudio, un informe. ¿Cómo? No vamos a agregar, ¿no?, todos los autores, porque sabemos que en una institución participan muchísimas personas, ¿no? Entonces, agregamos simplemente el nombre de la institución, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una cita entre paréntesis, tenemos el Ministerio de Agricultura y Riego, 2020, cerramos paréntesis. Esto, por ejemplo, cuando estemos citando en el texto, obviamente lo vamos a poner al final, dando a entender de que la cita es más importante que el texto, pero después de eso y cuando vengan más citaciones posteriores, si ustedes quieran volver a citar a la misma institución, ya no se le va a agregar el nombre completo, sino sus siglas. En este caso, Minagri, Ministerio de Agricultura y Riego. Y el año entre paréntesis, ¿no? Lo mismo. Cuando es una cita narrativa, es decir, una cita textual narrativa, donde la institución va a ser más importante que el texto, o va a mencionar, nos indica que, nos dice que, afirma que, Ministerio de Agricultura y Riego, entre paréntesis el año, y nos afirma que, nos dice que, ¿no? Y más adelante, si queremos volver a citarlo, igualmente solamente se pone las siglas y el año. Ahora, ¿qué pasa cuando una institución no tiene abreviaturas, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos Artesanías del Perú. No vamos a poner AP, ADP, no. Simplemente se le pone, si no tiene abreviatura, el nombre, Artesanías de Perú, 2020, cerramos paréntesis. Esta es una cita entre paréntesis. Esta ya sería una cita narrativa, ¿no?
de la misma manera que como hemos estado aprendiendo. Cuando son citas de documentos legales, amigos, cuando estamos hablando ya de constituciones, leyes, artículos, también se citan, todo se cita ahora, amigos. Con normas APA, séptima edición, todo se cita. Tenemos citas entre paréntesis, ¿no? Es decir, que aquí vamos a citarlo al final de nuestra cita, ¿no? Muy bien. Agregamos la Constitución, número, la Constitución Nacional, qué número es la Constitución, el artículo, qué artículo es y qué sección de este artículo, qué parte de esta Constitución, ¿no? Cuando es una cita narrativa, se le agrega el artículo, qué artículo es, la sección, ya no se le pone CN, sino de la Constitución Nacional. Aquí tenemos, por ejemplo, la ley, por ejemplo, el nombre del acto legislativo. Cuando se trata de leyes, solamente se pone el nombre del acto legislativo y el año, ¿no? Y entre paréntesis todo. Y cuando es una cita narrativa, ponemos el nombre del acto legislativo, el año, nos dice qué, afirma qué, etc., ¿no? Ejemplos. Por ejemplo, aquí en una cita entre paréntesis tenemos C en la Constitución Nacional. En el artículo 1, en la sección 0017, cerramos paréntesis. Muy bien, por ejemplo, si queremos citar, están citando aquí en este caso el artículo 1 y la sección 17, obviamente va a ir al final, ¿no?, de la cita. Acá le faltó su punto, le faltó su puntito aquí. ¿Ok? No sé si puedo agregarlo, creo que no, pero ya bueno. Uy, disculpen. Tenemos también ejemplos de citas narrativas. Tenemos aquí el artículo 1 de la sección 17 de la Constitución Nacional, ¿no? Esto ya es una cita narrativa. Aquí la ley, por ejemplo, Ley General de la Educación 1994. Esta es una cita entre paréntesis, va a ir al final de nuestra cita, indicando de que la cita es más importante que esta ley, ¿no? Y la Ley General de Educación, esta ya es una cita narrativa, que va a ir tal vez al principio de nuestra cita. Ley General de Educación y entre paréntesis el año. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, con la Constitución Política del Perú, cuando es nombrada de forma completa dentro del texto, no es necesario realizar la cita ya, solo se coloca su nombre completo, como por ejemplo, la Constitución Nacional cuenta con 206 artículos. Punto. Listo, ya está. Eso es todo. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo elaborar nuestra lista de referencias para nuestros trabajos usando el formato APA. Esta sería cómo debemos elaborar nuestra lista de referencias. Teniendo en cuenta de que la lista de referencias siempre va a llevar una sangría francesa de 1.27 y un interlineado doble en esta cita, por ejemplo. Primero va el nombre de los autores, seguido del año. Esta es una revista, como vemos acá, la revista va en cursiva. El título es Hongos corticoides. Y bueno, los demás detalles que vamos a ver a continuación, cómo se deben de colocar. Las abreviaturas que debemos usar en la lista de referencias. En la lista de referencias debemos de colocar abreviaturas para no hacer pesado, claro, estas citas. Y son entendibles. Edición, podemos, esto de acá, ed. Cuando es una edición revisada, ed.rep. Y así, si son varios editores, ed. Y eds, si son más. P cuando es una página, pp cuando son varias páginas. Cuando no tiene fecha, se le coloca SF, que es sin fecha. Volumen va con esta abreviatura y así, claro, los demás. La lista de referencia es la lista de todas las fuentes o materias que se usaron a lo largo del trabajo. Estas se ubican al final del texto con el fin de facilitar información sobre las fuentes consultadas. En nuestros trabajos debemos de colocar las fuentes que hemos usado y que mencionamos, claro está. Si tenemos alguna libro o revista que trata del tema pero que no hemos usado, no hemos citado en nuestro trabajo, esto no va en la lista de referencias, solamente va a los que hemos mencionado en nuestro trabajo. Los elementos son el autor, que es el responsable, el creador, la fecha de cuando fue publicado, el título y la fuente, que es de donde hemos sacado esta información.
Ejemplos de variaciones del nombre de autor. Cuando tenemos un autor que va con guión, como en este ejemplo, es porque es un apellido compuesto y debe ir como tal. Cuando es un editor, un libro que ha sido editado, se va el nombre del editor y tenemos que aclararlo colocándolo. Cuando el nombre es de una sola persona, como en este ejemplo, Platón, iría así, solamente el nombre. Y cuando es un grupo de autores, irían los nombres de las instituciones, organizaciones o institutos que estamos mencionando, siempre con el nombre oficial. En este caso es International Rice Research Institute and Centro Internacional de Agricultura Tropical. Siempre va el nombre completo de las organizaciones. La lista de referencias, el orden de la lista de referencia va a ir en orden alfabético, siempre con el primero el apellido seguido de la inicial del primer nombre. En este caso, cuando citemos, debemos citar primero en orden alfabético. Entonces, aquí el apellido empieza con K, entonces este iría primero. Si tenemos un apellido que empieza con A como Álvarez, este iría antes y así. En este caso, cuando ordenamos varios trabajos con el mismo primer autor, como en este de acá, lo ordenaríamos según la fecha en que fue publicado, yendo primero el de mayor antigüedad. Y cuando son trabajos de diferentes primeros autores con el mismo primer apellido. Tenemos trabajos que tienen de autores distintos pero que tienen el mismo apellido. Entonces nos guiaríamos, lo ordenaríamos alfabéticamente dependiendo del nombre, de la inicial del nombre. Como en este caso, primero iría el que tiene su nombre que empieza con G, seguido del que empieza con T. Y no importa el año en que fue publicado, primero se ordena por el apellido, de no ser el apellido, por la inicial del nombre. ¿Cómo ordenar trabajos con autores corporativos? Cuando son autores corporativos de organizaciones o instituciones, debemos de colocar el nombre oficial de esta organización. En este caso es Instituto Nacional de Recursos Naturales. Es una forma incorrecta si lo queremos citar por la abreviatura de esta organización. En el texto podemos colocar sí la abreviación, pero cuando estamos ya en la referencia, siempre debe ser el nombre oficial. La lista de referencias, las entradas de un solo autor anteceden a las de autor múltiple. Cuando tenemos una revista, un libro, un artículo, y tenemos dos, por ejemplo, acá una que es del autor Franco y otra que es del autor Franco y Herrera. Entonces primero iría donde está el autor solo y luego colocaríamos donde está el autor con otro autor. No importa el año, nos guiamos primero por el autor solo y luego cuando es el autor en colaboración con otro. Las referencias con el mismo primer autor y segundo o tercer autores diferentes. Se ordenan alfabéticamente por el apellido del autor o si este tiene el mismo apellido se tomará el tercero y así sucesivamente. Tenemos acá, por ejemplo, una referencia de un libro que tiene estos cuatro autores. Y tenemos otro libro que tiene los mismos cuatro autores, pero otro autor más. Entonces aquí colocaríamos primero el que tiene estos cuatro y seguido del que tiene el autor agregado, que sería, en este caso, Florencia. Las referencias con los mismos autores en la misma sucesión se ordenan por el año de publicación, con el más antiguo en primer lugar. Tenemos dos libros, dos temas, dos revistas, con los mismos autores y no sabemos cómo ordenarlos. Entonces, lo ordenamos por la fecha. Primero va el de mayor antigüedad. Aquí tenemos, si entonces tenemos dos referencias con los mismos autores publicadas en el mismo año, entonces aquí lo vamos a ordenar alfabéticamente por el título. Como en este caso, primero iría A, porque es antes que la P. Primero iría Agaricales basidimicota, seguido de el otro que es Saptirella eutigramma.
siempre exceptuando los artículos que empiezan con un, una, el, la. Se ordena por el título, ya que empieza con un nombre. En el caso de si el trabajo está rubricado como anónimo, entonces ese sería el que ocuparía el nombre del autor anónimo. Como en este caso, el catálogo de hongos y mixomycetes del jardín. Este es publicado en 2012 y está rubricado como anónimo. Y en el caso de que no haya autor, no encontremos el autor, se haya perdido, supongamos, quién lo escribió, o no encontremos en el trabajo, colocamos el nombre, el título del trabajo, lo colocaríamos como el autor, como en este caso, producción y comercialización de hongos comestibles para el mercado nacional e internacional, seguido del año y del editor, que es del editorial, que sería la Universidad de Piura. Los elementos de una referencia en autores. Cuando tenemos un trabajo que tiene hasta 20 autores, tengamos un trabajo que tiene, pongámosle, unos 30 autores, podemos colocar hasta los primeros 20. Como vemos en este ejemplo, aquí colocamos los autores hasta el número 20. Esta es una actualización en el sistema APA de la 7ª edición, porque en la antigua edición, en la 6ª edición, solamente se podían colocar, si teníamos un libro de muchos autores, solo podíamos colocar los 6 primeros, los 7 primeros. Ahora ya se pueden colocar los 20 primeros que encontremos, seguido del año y del nombre del trabajo, del documento. Elementos de una referencia en la fecha de publicación. La fecha de publicación siempre va a ir escrita entre paréntesis. Para revistas que nos proporcionan el mes, año y día, los podemos colocar, como acá vemos. Y si no aparece la fecha, podemos poner SF, que significa sin fecha, siempre usando las abreviaturas. El artículo o título del capítulo. Se debe comenzar con mayúsculas, solo la primera letra del título y punto al final. Cuando es un artículo, o ya sea el título de un capítulo, la primera siempre va a ir con mayúscula y todo lo demás en minúscula. Cuando son títulos de periódicos, bueno, en sí el nombre de la revista debe ir en cursiva y intercalando minúsculas con mayúsculas, como vemos acá. Así es como identificamos una revista, que la referencia de una revista, porque el título de la revista va a ir en cursiva. El título de la revista, el nombre de la revista va a ir en cursiva. Como en este caso, Revista Mexicana de Biodiversidad, y veremos más adelante otros ejemplos. Elementos de una referencia, cuando son títulos de libros o informes. La primera letra del título va en mayúscula y el título va en cursiva. Como vemos acá, el título es Fundamental of the Fungi. Esto va a ir en cursiva. Y seguido, los otros datos que tengamos del libro. Esta es la 4ª edición. Se iría seguida del título. La información de la publicación, cuando son publicaciones periódicas, sean diarios, boletines y revistas. En este caso, el volumen va después del título. Sin usar la abreviatura volumen, ya no lo usaríamos, colocaríamos directo el volumen. El número de edición se ubica entre paréntesis después del volumen. No olvidar colocar punto al final. Aquí tenemos los autores, Augusto, Pinzón y Ladino, y el título de este artículo es Castreum triplex agaricomycetes basidiomycota, nuevo registro para Colombia. Este es el título del artículo. Seguido del nombre de la revista en cursiva, como hemos visto anteriormente, así se debe colocar. Este es el nombre, Boletín Científico Centro del Museo de Historia Natural, seguido del volumen, que es el volumen 21, la edición 1 y la página 7. Cuando es un artículo de revista, como ya vimos anteriormente, iría primero los autores, luego el título, el nombre de la revista en cursiva, seguido del volumen, el número de edición y la página.
Aquí tenemos un ejemplo. Los autores son estos, Gorchow y Gómez. El título es Saptirella Autigrama, Agaricala versus Micota, un nuevo registro para Brasil. El nombre de la revista, como vemos acá, es Darwiniana, por eso va en cursiva. Darwiniana Nueva Series, el nombre de la revista. El volumen es el 7, el número de edición es 1 y las páginas usadas son estas. Y cuando es un artículo de revista en línea, los datos son los mismos, colocamos exactamente lo mismo, pero agregamos el enlace de donde lo hemos obtenido, el acceso para llegar a este documento. Aquí está el ejemplo y aquí colocamos el acceso. Cuando es artículo de periódico, aquí este se asemeja a los demás, pero aquí agregamos, como ya nos dan datos más detallados, colocamos el mes y el día en que fue publicado, el nombre, el título del artículo que encontramos en este periódico, y el nombre del periódico iría en cursiva seguido de las páginas donde está este artículo. Luego, cuando este artículo de periódico lo encontramos en línea, ¿qué hacemos? Igual, pero ya no colocamos las páginas. Entonces, porque no van a haber páginas cuando lo encontramos en línea. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el link de acceso de donde hemos sacado, de donde hemos encontrado este artículo. Por eso tenemos que tener siempre guardado todas las páginas donde sacamos estos trabajos. Y pues usando aplicativos como Mendeley o Zotero. Para un libro completo se puede usar los siguientes formatos. Bueno, para el libro es mucho más fácil. Colocamos los nombres de los autores, seguido del año. El nombre el título de este libro iría en cursiva y seguido del editorial que ha publicado este libro. Anteriormente, en las antiguas ediciones APA, se ponía el país de donde provenía este libro, sea México, sea Argentina, sea Brasil, se colocaba. Ahora ya no es necesario, solamente se coloca el editorial. Ahora cuando encontramos la versión electrónica del libro, es igual, los mismos detalles, pero pues colocamos el enlace para obtenerlo, el enlace de acceso para poder llegar a este libro. Como vemos acá un ejemplo, este libro de Cepero, publicado en el 2012, se llama Biología de Hongos y ha sido publicada por la editorial de la Universidad de los Andes. Este libro lo encontramos en esta página, en ellibro.net. De acá lo sacamos y acá podemos recurrir para volver a ingresar o ver el libro si es que queremos. Y aquí ese es otro ejemplo también, el autor Hernández, su libro es El catálogo de hongos y mixomicetes del Jardín Botánico Nacional de Cuba, la editorial es universitaria y el link de acceso es este. Cuando tenemos el capítulo de un libro, debemos colocar, claro, el nombre del autor del libro, seguido de si este documento, si este trabajo tiene un editor, debemos de colocarlo seguido de ex para aclarar que es el editor. Luego vería el título del libro, las páginas y la editorial. Como vemos acá, González M, publicado en el 2003. La producción de resultados científicos es el nombre del capítulo. Maltras es el editor. Los indicadores bibliométricos, fundamentos y aplicación de análisis es el título de este libro. Las páginas usadas son estas y la editorial sería TRI. Cuando tenemos un artículo de revista publicado en otro idioma, en este caso, como vemos acá, se coloca el título original del artículo y entre paréntesis colocamos el idioma, digamos, traducido este título en el idioma que estamos escribiendo nuestro trabajo o proyecto. Luego va el nombre de la revista, el volumen, el número de edición, las páginas y el link de acceso. Como tenemos acá, estos son los autores Eduardo Florencia, Nicolás y Joseph. Hay que aclarar también que cuando el documento que estamos citando es en inglés,
colocamos la I de esta forma. Si el trabajo encontrado es en español, colocaremos la I normal. En este caso, el título original del artículo está en inglés, es Richness, Species, Composition and Functional Groups in Agaricomycetes Communities along a Vegetation and Elevation Gradient in the Andean Yungas of Argentina. Aquí lo traducimos, el título en el idioma que estamos escribiendo su trabajo sería español, y sería riqueza, composición de especies y grupos funcionales en comunidades de agaricomycetes a lo largo de un gradiente vegetacional y altitud en los yungas andinos de Argentina. Ese sería el título en el idioma que estamos escribiendo en su trabajo. Seguido del nombre de la revista, que es Biodiversity and Conservation, y en cursiva porque es una revista. Luego va el volumen, el número de edición, que sería la 8, y las páginas de la revista. Seguido del link de acceso donde hemos obtenido este trabajo. Cuando tenemos disertaciones doctorales, tesis de maestría y pregrado, estos son trabajos académicos que tienen como propósito contribuir al conocimiento de una disciplina científica en particular. Aquí debemos escribir en cursiva el título de la tesis doctoral o tesis de maestría o de grado. Debemos identificar el trabajo como una tesis doctoral entre paréntesis y esto iría después del título. Si el trabajo está disponible en una base de datos, debemos de colocar entre paréntesis el acceso o el número de solicitud al final de la referencia. Tenemos un ejemplo, como ya hemos mencionado, los autores, el título del trabajo, qué tipo de trabajo es, de grado, de maestría, doctoral, y ahí mismo entre corchetes iría también la institución que concede el título. Cerrando corchetes iría el nombre del repositorio de donde hemos sacado esta tesis, esta maestría. Aquí tenemos un ejemplo, los autores son Granados y Torres, publicados en 2017. Esta sería una tesis de maestría. El título es Diagnóstico Situacional Agrosocioeconómico de la Producción de Hongos Silvestre Comestible Suillus luteus en 3 comunidades campesinas del distrito de Incahuasi y Lambayeque. Como vemos, el título va en cursiva, seguido de qué tipo de trabajo es. Es una tesis de maestría, ¿de dónde? De la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. ¿Y de qué repositorio lo hemos sacado? Del repositorio institucional de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y seguido el link de acceso, de donde hemos obtenido, donde hemos podido acceder a ese trabajo. Cuando tenemos una tesis tomada de una base de datos comercial, aquí se coloca exactamente lo mismo, pero como no es de un repositorio, entonces colocamos lo mismo. Aquí vemos el nombre de los autores, Juarín y Ramírez, el título de esta tesis o trabajo. Es estudio de factibilidad técnico-financiero de un cultivo de hongo Pleurotus ostratus. ¿Y qué es? Es un trabajo de grado. Aquí lo aclaramos. ¿Y de dónde lo hemos sacado? Esta es la base de datos de la página, es Gaberiana. De acá lo hemos sacado. Ahora vamos a aprender cómo citar referencias legales. Debemos de saber que estas se sumen de un modo distinto a las citas de autores de investigación, ya que tienen diferencias notables en su estilo y deben ser respetadas la manera estándar de citación para todas las disciplinas del derecho. Por ejemplo, en la Constitución Política del Perú, la estructura para poder citar es Constitución Nacional, artículo, tal, sección, tal, y bueno, eso representa, ¿no?, secciones. Por ejemplo, Constitución Nacional en el artículo 1, sección 007. Las leyes de la República. La estructura para citar las leyes de la República son número y año de la ley, punto, el asunto, punto, fecha de promulgación, punto, número en el diario oficial, puesto que las constituciones, las leyes siempre son publicadas en diarios oficiales, en este caso en el Perú, la República, el peruano, etc. Ejemplo, la Ley 30161 del 2020. El asunto, declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los
funcionarios y servidores públicos del Estado. Punto. La fecha de promulgación fue el 17 de agosto del 2020. Punto. Diario Oficial número 080-2001. ¿Cómo vamos a citar en foros de Internet, listas de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea? Son espacios donde se encuentra información óptima para adquirir más conocimiento, y estos espacios pueden ser blogs, grupos de noticias, listas de correos electrónicos. Si el nombre del autor está completo, vamos a indicar el primer apellido seguido de la inicial de su nombre. Si solo está disponible el seudónimo, lo vamos a utilizar. Vamos a escribir después de esto la fecha, el asunto del mensaje, y este no debe ser en cursiva. Escribimos en corchetes la descripción del mensaje después del título. Por ejemplo, un mensaje publicado en una lista de correo electrónicos. Muchas veces vamos a recibir información, ya sea de nuestros asesores de tesis o de nuestros docentes, que nos mandan información en correos electrónicos. Pero, ¿cómo citarlos? 1. La estructura, el apellido de la persona que está enviando este mensaje y su nombre. Ya sabemos que únicamente se escribe la primera inicial del nombre. Punto, año, mes y día. No importa si no tenemos el mes o el día, pero si tenemos los tres elementos, mucho mejor. Punto re, que significa el asunto, ¿no?, del mensaje, el título del mensaje, y entre corchetes la descripción de la forma. Punto, el nombre del sitio del cual se está recibiendo, ya bien sea Gmail, Outlook o cualquier otra plataforma la cual nos sirva para recibir mensajes electrónicos, y el URL. Ejemplo, Pinillos, W, su primer nombre Walter, punto, abrimos paréntesis, 2020, agosto 17, punto, re, ese es el título del mensaje, zonificación ecológica y económica. Entre corchetes, la descripción del mensaje fue un mensaje en una lista de correos electrónicos, punto, Google, Gmail, punto, y el URL del mensaje. ¿Cómo referenciar un mensaje publicado en un blog? La misma estructura al comienzo, el apellido, el nombre del autor, el año, mes y día, el título del mensaje, y lo que va a cambiar es la descripción de la forma. En este caso sería un mensaje en un blog. Punto, el nombre del sitio, punto, URL. Por ejemplo, Lobato, C, punto, 2019, diciembre 31. Las 20 mejores entradas del 2019. Entre corchetes, mensajes en un blog. El nombre del sitio, el nombre de la página, el nombre del blog, puesto que este es el título de su artículo que está publicado en el blog, y queremos el nombre del sitio, que sería La Ciencia de la Vida, blog personal de BioGeocarlos, y el URL. Recordemos pues que todas las citas deben tener una sangría de 1,27 centímetros. Ahora, ¿cómo citar grabaciones? ¿Cómo citar webinars? Muchas veces y pasa de que hay clases que son en línea y que son grabadas. Entonces, ¿cómo citar estas presentaciones? Misma estructura, apellido, punto, el nombre, punto, y únicamente el año. Ponemos el título del webinar o de la grabación, y entre corchetes el tipo del material. En este caso, si sería webinar o si sería una grabación. Punto, el nombre de la fuente, punto, el URL. Por ejemplo, acá tenemos tres autores, Curtin J, Bagul K y Riz T. Son tres autores. Como ya hemos conversado anteriormente, la nota del sol, que simboliza, ¿no?, la I, puede permanecer siempre y cuando el texto sea en inglés y nosotros queramos conservar esa formalidad, ¿no? Entre paréntesis, el año 2019. El título del webinar es Strategic Themes in Food and Nutrition. Entre paréntesis o entre corchetes, webinar. Ponemos aquí el nombre de la fuente, que es Euromonitor, punto, y el URL. Los medios sonoros, cómo citar sonidos, cómo citar, sonidos que son percibidos más que nada por el oído, como por ejemplo notas de audio. Estructura, el apellido, N, o el nombre de la agrupación, el año de copyright, el título de la canción. También debemos agregar después del título de la canción el título del álbum en cursiva.
entre corchetes el medio de grabación, ya sea un disco compacto, un cassette, etc. Punto, y la casa discográfica. Entonces, como mencioné, estas son grabaciones de música, ¿no? Muchas veces podemos encontrar incluso a veces información importante, aunque no pensemos que no haya, hay canciones que pueden referirse a nuestros temas de investigación. Por ejemplo, aquí tenemos Arjona, R. el año 2020, el título de la canción Hongos, el título del álbum Blanco, ponemos ¿en qué álbum? En blanco. El medio de grabación es un CD. Punto, de la casa discográfica Abbey Road. ¿Cómo citar citas o fuentes en CDs, DVDs, vinilos, etcétera? La estructura sería así: el apellido, su nombre, punto, el año de copyright, el título de la obra que va en cursiva y el medio utilizado en corchetes y la casa publicadora. Por ejemplo, mismo, Arjona, R. 2020, blanco, va en cursiva su título de la canción, su álbum, entre corchetes el CD, que está... Bueno, ahora ya encontramos incluso canciones no en streamings, pero muchas veces se conserva aún esa formalidad de los CDs. Y la casa publicadora, que es Abbey Road. Los medios sonoros, cuando son podcast. Esta herramienta está siendo muy utilizada bastante para hacer entrevistas, comentar igualmente temas de conversación, debates, ¿no? Entonces, estos podcasts están tomando mucha popularidad hoy en día. Entonces, estos también se citan. ¿Cómo los citamos? El apellido, el nombre, entre paréntesis el productor, punto, el año, mes, día, punto, el título del podcast, entre corchetes el audio, que es un audio podcast, ¿no? Y el URL. Por ejemplo, Swinner, K, et al, porque son más autores, más productores, entre paréntesis productores, punto, el año, mes, día, 2019, enero 9, punto. El título del podcast es Micología, Hongos y Setas. Es un audio podcast y por lo tanto va entre corchetes y el URL. ¿Cómo citar videos de internet? Como por ejemplo YouTube u otras plataformas como Dailymotion, entre otras, ¿no? También se citan videos de YouTube. Como por ejemplo, aquí tenemos la estructura. Se escribe el apellido, y la primera inicial del nombre de la persona que representa o que es dueña de ese material. Entre corchetes el nombre del usuario o el nombre con el que aparece en su canal de YouTube. Punto, el año, mes, día, punto, el título del video va en cursiva, punto, entre corchetes ponemos que es un archivo de video, punto, la plataforma de ubicación donde lo ubicamos, punto, el URL. Por ejemplo, Martínez, K, Biologist Apprentice, va entre corchetes porque este es el nombre de su canal, punto, el año, mes, día, 2020, agosto 19, el título del video, hongos bioluminiscentes, punto. Tenemos que es un archivo de video, punto, la plataforma de ubicación es YouTube y ponemos o colocamos el URL. ¿Cómo citar imágenes de internet? También se citan, compañeros, también cualquier imagen que agreguemos a nuestro trabajo de investigación, incluidas imágenes, también se citan. La estructura es el apellido con el nombre del autor o artista, punto, el año, entre paréntesis, punto, el título de la obra en cursiva, punto, su formato, qué formato es, si es fotografía, JPG, PNG, ¿no? Punto, el repositorio de ubicación, punto, y el URL. Por ejemplo, aquí tenemos Sarkisyan, K, punto, entre paréntesis 2019, su título de la obra, el título de la imagen es Plants with Self-Sustained Luminescence, punto, entre corchetes, fotografía, punto, el repositorio de ubicación lo encontramos en FileShare, punto, y el URL. ¿Cómo citar obras de exposición, pinturas? ¿No? También se citan.
Tiene la misma estructura al comienzo, el apellido, el nombre del autor o artista, punto, el año va entre paréntesis, el título de la obra va en cursiva, punto, el formato, que en este caso podría ser una pintura, punto, el lugar donde está expuesta, la ciudad y el país. Por ejemplo, acá tenemos Hieronymus, B, punto. El año es cerca de 1510, puesto que esta pintura se encuentra en un museo y pues como sabemos las pinturas muchas veces tienen años, ¿no? Estando expuestas ahí. Entonces colocamos aquí C.1510 que significa cerca del año 1510. Punto, el Jardín de las Delicias, que es el título de la obra. Punto, pintura, es una pintura, ¿no? Entre corchetes. Punto, el lugar donde está expuesto es el Museo del Prado, la ciudad, Madrid, país, España. Punto. Muchas gracias, compañeros, por haber podido prestar atención a esta presentación. Al igual, esperamos que pueda ser de mucha utilidad para ustedes, que ustedes puedan ahora contar con estos recursos ahora para que puedan citar correctamente y que puedan tener un trabajo de investigación completo. Les estoy dejando aquí la referencia del trabajo que se sacó del libro del manual de normas APA, ¿no? The American Psychological Association. Punto 2020. Hasta esto tenemos que citar, compañeros. 7ª edición, American Psychological Association. Punto y el URL. Ustedes pueden encontrar ese manual en este URL. Y bueno, esperemos que haya podido ser de su agrado y no se olviden de compartir este video para que más colegas, más jóvenes puedan o tengan la oportunidad también de poder verlo. Eso es todo de mi parte. Agradezco a Sandra, agradezco también a la doctora Marlene Cardoso Quinteros, la cual nos ha motivado a poder realizar este video, este material, así que cuídense bastante. Gracias.